Bueno, voy a hablar de este libro de Martha Rosler titulado La dominación y lo cotidiano, ensayos y guiones, traducción de Gemma Deza Will y Eduardo García Agustín, publicado por la editorial Consoni. Bueno, no hace mucho tiempo comenté también aquí en el canal este otro libro de Martha Rosler, Clase Cultural, Arte y Gentrificación, publicado en la editorial Caja Negra. Apareció en el 2017 y también en aquella ocasión mostré este volumen de Martha Rosler que se titula Decoys and Disruptions, escritos seleccionados 1975-2001. Bueno, el libro que han traducido, que han publicado en la editorial Consoni, es una excelente recopilación de materiales de trabajo, de guiones, de performance y de materiales de vídeos y películas de Martha Rosler y también de algunos de sus ensayos más importantes desde 1975 hasta la actualidad. Un complemento interesantísimo en relación al otro, como digo, publicado hace 3 años de Clase Cultural, aunque también es cierto que en este volumen que han publicado se incluye uno de los ensayos que ya está en el de Clase Cultural, concretamente el texto titulado El modo artístico de revolución, la gentrificación y la ocupación. Eso no le quita ningún valor, evidentemente, a esta recopilación y yo creo que también era importante que en ella recogieran ese texto para dar cuenta de los intereses de Martha Rosler en relación con la cuestión urbana, su crítica de la ideología de las ciudades creativas de Richard Florida y también todos los trabajos que lleva haciendo desde hace muchas décadas sobre el proceso de la gentrificación, además en uno de los ámbitos cruciales donde esta cuestión se comenzó a tematizar, que fue en el Lower East Side, en el East Village y concretamente en la zona del Bowery, sobre la que ya realizó un trabajo que es un trabajo crucial ya hace mucho tiempo. Bueno, no voy a comentar todo el libro, que es un texto extenso o que tiene bastantes páginas, casi 300, sino que voy solamente a dar una indicación de qué es lo que incluye. Bueno, el primero de los materiales se titula Inmigración, es un trabajo del año 1975. El segundo es el guión de una de las piezas más expuestas y conocidas de Martha Rosler, que se llama Semiótica of the Kitchen, semiótica de la cocina, en la que como dice una mujer con rostro serio, la antítesis de un ama de casa perfecta, muestra algunos utensilios culinarios sustituyendo su, entre comillas, significado doméstico por un léxico alfabético de rabia y frustración, una pieza hoy diríamos canónica de el arte feminista. El siguiente ensayo, también de 75, se titula Lo privado y lo público, arte feminista en California, que es un texto fundamental sobre el que volveré más despacio en otro vídeo aquí en el canal para hablar sobre los planteamientos feministas de Martha Rosler en relación con algunas otras artistas, con algunas otras teóricas contemporáneas. El siguiente es el guión de un performance radiofónico que se transmitió en una emisora de Los Ángeles, que se titula ¿Cómo te llamas, pequeña? Bueno, que tiene que ver con los nombres y las abreviaciones y las versiones extravagantes de nombres masculinos, pero que también tiene que ver, diríamos así en términos generales, con la cuestión de la interpelación ideológica y la configuración del feminismo o de la crítica feminista que despliega en sus trabajos Martha Rosler. El siguiente se titula La dominación y lo cotidiano y es la transcripción de la parte de texto de un vídeo en el que se analiza y se compara la vida en Chile y la vida en los Estados Unidos. Es un trabajo del año 1978 en el que, como Martha Rosler misma dice, parte de cuestiones que tienen que ver con los análisis que establecía la escuela de Frankfurt y sobre todo es un análisis de la dictadura y de todo ese material que conduce a las prácticas dictatoriales en Chile en el periodo pinochetista. El siguiente se titula Por un arte en contra de la mitología de la vida cotidiana. Es un texto del año 1979 que comienza con la interrogación de dónde vienen las ideas,
y señala que todos los mitos de la vida cotidiana entretejidos a ellos forman una envoltura ideológica sin fisuras, el falso relato del funcionamiento del mundo. Señala en la página 87 que nuestro modelo de organización económica, en el que las personas parecen menos importantes que las cosas que producen, nos impele a dar la vuelta a la realidad y otorgar el aura de vida a las cosas, al tiempo que solo arrebatamos a las personas, personificamos los objetos y cosificamos a las personas, que no es otra cosa, como bien advierte, que una continuación de la problemática del fetichismo de la mercancía. El deseo legítimo, dirá, de las personas de tener un trabajo creativo y significativo y de realizar se canaliza hacia un modo de expresión convincentemente reaccionario. La segunda cuestión es cómo se abordan estos asuntos banalmente profundos de la vida cotidiana de tal manera que se revele lo público y lo político en la esfera personal. Y dirá Martha Rosler que a ella se le antoja sensato utilizar formas que evoquen y aludan a formas de la cultura de masas sin limitarse a imitarlas. Se trata de abordar aspectos de la vida personal, entrar a cuestiones de la familiaridad, como sería el caso de semiótica de la cocina, para mostrar cómo allí hay un material de frustración y rabia que se puede politizar. En el cuarto punto señala que hay que optar por estrategias representativas en las que se evite el naturalismo. Ella dirá que mi objetivo es generar un efecto de distanciamiento que quiebre la identificación emocional con el personaje, una táctica, podemos decir, brechtiana, y la situación implícita en este naturalismo, y la sustituya cuando resulta efectivo por un reconocimiento emocional concomitante con un entendimiento crítico e intelectual del significado sistemático de la obra, de su significado en relación con temas comunes, empleando declaraciones contradictorias, pero también recurriendo en algunos casos al humor y a la parodia, pero en una interpretación que puede incluir el histrionismo, la teatralidad o la artificiosidad. Pero sobre todo es una meditación artística que lo que busca o lo que procura en su obra es que sea accesible al máximo de personas y que no se mantenga solamente en la esfera de los iniciados, en el sistema del arte, y eso le lleva a lo que califica al final del texto, a plantear sus obras de forma clara y sobre todo como un primer paso hacia un cambio razonable y humano del mundo. El siguiente texto se titula La figura del artista, la figura de la mujer, es un texto del año 1981 y en él va a analizar o va a realizar una brillantísima y particular historia del arte desde el mundo de la posguerra, del arte americano, partiendo del arte abstracto y de todas las declaraciones o de las declaraciones que se hacían en torno a él. Así, por ejemplo, va a recuperar el número 1 de la revista Possibilities del año 47, en las que Harold Rosenberg y el artista Robert Motherwell hablaban de el compromiso político que en nuestros tiempos, decían Rosenberg y Motherwell, comporta, como es lógico, que no se produzca ni arte ni literatura. Sin embargo, decían, a muchas personas les resulta posible deambular en el espacio entre el arte y la acción política. Para continuar pintando o escribiendo mientras la trampa de la política se cierne sobre uno, hay que tener una fe extremista en la posibilidad pura, y en su extremismo uno demuestra haber acertado lo drástico que es la presencia política. Aquí, dirá Martha Rosler, se encuentra el vocabulario del existencialismo, pero también cómo el existencialismo había reemplazado el marxismo en la preguerra de la cultura intelectual occidental, y cómo había una especie de llamada a afrontar y a identificarse en cuestiones existenciales en el arte. Así dirá Martha Rosler en la página 96 que el carácter hondamente antipolítico y alegórico de este nuevo arte abstracto se sustentaba en un énfasis derivado de Kant en la naturaleza universalista de la estética y en su incapacidad para adentrarse en cualquier otro ámbito fuera la política, la religión, la moral, la literatura o el apetito. En Occidente, advierte también, la ingeniería del deseo personal y del consentimiento político ensombreció el resto de la vida social con los espectros del eros y tánatos, el sexo y la muerte nuclear, en algo que está muy en la estela de las consideraciones que hacía 30 años antes Marcuse en libros como Eros y civilización y también en El hombre unidimensional.
Hablará también como el arte pop de la década de los 50-60 va a tener que ver con esa defensa de la cultura de masas y con una resistencia al expresionismo abstracto, pero como había también una renuncia a cualquier tipo de trascendencia y se acabaron ciertamente con el pop las posiciones o los posicionamientos existencialistas. En la década de los 60 el terreno de batalla había pasado ya definitivamente a un yo consumista y la reconstitución, dirá en la página 99 de la obra de arte, en tanto que discurso de imágenes, desterró y silenció el subconsciente, que pasó a ser considerado irrepresentable en una sociedad que intentaba sustituirlo por reflejos conductuales condicionados hacia la propiedad. Frente a la figura, advertirá Martha Rosler, del artista como luchador de la resistencia que era propia del existencialismo y del expresionismo abstracto, el artista pop representaba la sosegada capitulación del sujeto moderno corriente y con dificultades para expresarse, el hombre de Beckett, no el de Kafka, esto es, el hombre robótico de la masa. El nuevo paradigma fue un paradigma sistémico, un modelo de comunicación con un remitente, un canal, un mensaje y un receptor convenientemente impersonales. El pop, según Martha Rosler, se posicionó en una relación ambigua con las fuentes del poder frente al orden social en avance, apostó por el desorden marginal de la ironía. La apropiación del pop del consumo tenía un carácter ritual y se pregunta Martha Rosler si el acto de seleccionar este carácter duchampiano básico del pop es un acto de poder estético o es una señal de mera aceptación como en la experiencia de ir de compras. En suma, dice en la página 101, el pop presupone el carácter socialmente integrado de la subjetividad y su contenido, y el público ejerció de autor corporativo del carácter de la vida privada. La conclusión fue la obsolescencia de una cultura dividida entre alta y baja y la desaparición de la historia como horizonte de la realización humana. El pop apunta a una serie de oposiciones, según Martha Rosler, dispuestas en torno a la percepción de ausencias o carencias cruciales. La más importante de ellas es la ausencia de un sujeto con trascendencia histórica y por ende de una naturaleza humana, de un ser especie, y la ausencia de una cultura de resistencia que ofrezca respuestas. El pop fue racionalista, antiexpresionista, frío, imparcial, literalista, antitrascendente, antimetafórico, impersonal, y en su relación con el significado el pop fue radicalmente antioriginal, rechazaba la originalidad y la creatividad, como rechazaba también la autenticidad y la verdad singular. La persona o los personajes pop tienen un carácter espectral, lo que buscan es la celebridad en el sentido warholiano. Se pregunta en la página 102 Martha Rosler dónde queda la mujer en el relato del arte de posguerra y sobre todo también añade la pregunta de dónde queda pensando el arte pop como un arte andrógino. Podemos preguntarnos si se habían superado los géneros o si en realidad también en el pop como en el expresionismo abstracto las mujeres estaban de más o las mujeres no tenían cabida. En la página 103 dirá que la sustitución del toque artístico por una producción desafecta y carente de autor, como sucede en el pop, conllevó algo más que un amortiguamiento, la superficialidad y el desapego, la sustitución de la subjetividad en tanto que emoción y sufrimiento, esto es la angustia existencial del expresionismo abstracto, por el racionalismo o la identidad en la cognición, supuso el fin del problema de la ternura intuitiva femenina en el corazón del arte. La expresión de la subjetividad distinta, entre comillas, auténticamente femenina, no tenía cabida por más que el pop rechazara la masculinidad dominante del expresionismo abstracto y jugara con la feminidad de la rendición. En otras tendencias artísticas de la década de los 60 queda más claro que el nuevo racionalismo se consideraba un dominio masculino, como ocurre en el land art, el minimalismo y el arte conceptual. Bueno, una afirmación que también se podría matizar bastante, también para introducir una perspectiva de qué papel tenía la cultura y las subculturas gays y la dimensión queer en el seno del pop, que es algo que ha subrayado pues muchos autores y entre otros Douglas Green en su aproximación a Andy Warhol en su trabajo El Warhol que merecemos. También es cierto que Martha Rosler le advierte que el pop contiene una crítica, aunque depende del espectador percibirla,
y que tiene que ver con una dimensión en cierto sentido irónica. Lo que también va a advertir es cómo a partir de los años 60 va a ir haciéndose cada vez más alta y poderosa la voz feminista que había estado marcada por la ausencia, y ese resurgimiento del feminismo a final de los 60 es algo que tiene que ver también con las dinámicas de diálogo y dinámica y polémica con respecto al pop y al carácter social del ego y de la vida privada, y cómo hay una serie de mujeres, artistas, que van a empezar a tomar posicionamientos o van a tomar posicionamientos crítico-culturales, más allá de todo lo que era la posición de ciertas artistas, de ciertas mujeres que eran artistas consagradas y que habían planteado posiciones en muchos casos francamente antifeministas. En la página 105 nos recordará cómo en Art and Sexual Politics, editado por Thomas Hess y Betsy Baker, las artistas Eliane de Kooning y Rosalind Drexler impugnaban el célebre ensayo de Linda Nochlin, Why Have There Been No Great Women Artists? ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y lo hacían estas dos creadoras, Eliane de Kooning y Rosalind Drexler, en términos, dice Martha Rosler, viperinos. La respuesta de Nochlin fue sociológica. Las mujeres a quienes históricamente se había privado de formación necesitaban llegar a ser grandes artistas y sus aportaciones se infravaloraban debido a su género. Parte del proyecto del feminismo consistía, advierte Rosler, en redefinir la subjetividad como un producto social en lugar de como algo natural. La figura del artista, dice en la página 106, que con más violencia atacaron las mujeres del mundo del arte, fue el mito legendario del artista como artista visionario macho que se había aplicado por última vez y de manera incuestionable al expresionismo abstracto. Aquí vuelve Martha Rosler sobre cuestiones que ya apunta en su crucial texto del año 75, Lo privado y lo público, arte feminista en California, y explicará cómo California acogió el primer programa de educación de arte feminista que organizó una institución, en el cual dieron clases Judith Chicago en California, en la State University de Fresno, y poco después Judith Chicago y Marian Shapiro fundaron el programa de arte feminista en Cal Arts, en el Instituto de Artes de California, a las afueras de Los Ángeles, una institución, como dice aquí, financiada por Disney. También va a hablar de la importancia que va a tener el Women's Building en un barrio de rentas bajas en Los Ángeles, y cómo la práctica feminista de la costa oeste de los Estados Unidos reviste especial interés porque facilitó la creación de públicos y la reproducción de los artistas, y cómo esa condición de feminismo cultural del Women's Building tiene que ver con modelos no jerárquicos de producción de arte, y también con un desafío a las concepciones de la alta modernidad, y también con una confrontación con las dinámicas del pop. Va a hablar también de la importancia que tiene toda la crítica del esencialismo y del misticismo, que era algo que indignó a las feministas de la costa este, que estaban contra la idea de asumir una esencia femenina, y sobre todo, bueno, la cuestión de la imagen vaginal central y todos los debates que en torno a estas cuestiones se desplegaron. En la página 111, Martha Rosler dirá que la voladura de las imágenes del pop no warholiano por su machismo fue de la mano de ataques de tales imágenes en sus fuentes originales, en los medios de comunicación de masas y en la publicidad. Más aún, dice, a partir de la lectura del texto de Modos de Ver de John Berger, publicado en 1975, tales imágenes publicitarias podían considerarse una continuación de la representación femenina a través de la historia de la pintura occidental. Señalará también Martha Rosler que el éxito de las estrategias políticas y culturales de la década de los 60 respondió a una demanda y a una dinámica común y colectiva, que era la demanda generalizada de participación y de justicia social. Pero también advertirá que de repente en la fase del posmodernismo, sobre todo, hubo una especie de colapso de esos planteamientos de lucha por la justicia colectiva, por la justicia social y esos modos de la participación, y volvió a aparecer un abominable esteticismo
Así dirá que la ola conservadora de los 80 se dispuso a desmantelar sin dilación los cambios políticos y culturales de las décadas de los 60 y los 70, y esto fue algo muy visible en el mundo del arte. En un abrir y cerrar de ojos, dirá en la página 113, la pintura y la escultura recuperaron su posición en el peldaño superior, en la pirámide del mundo del arte, en tanto algo que podía ser fácilmente vendido y que prestaba el coleccionista atención. Y no cualquier pintura y escultura, dice Rosler, apareció un neoexpresionismo mítico, irracional y de todo punto misógino que configuró y confirmó el resurgir triunfante de la misoginia y el elitismo de los grandes jugadores. Señalará también que sin duda se estaba produciendo una academización de la crítica feminista y también un retorno de los enfoques psicoanalíticos de la cultura y la subjetividad, en especial dirá en Francia, que ha proporcionado legitimidad a ciertos planteamientos y bueno, es algo que dice que lo ha señalado, por ejemplo, en el campo de la crítica, Lawrence Alloway. Terminará el ensayo diciendo que, sin embargo, lamentablemente parece sensato aventurar que en el pasado la presencia característica de las mujeres desaparecerá sin un esfuerzo concentrado por parte de las mujeres para definir o para redefinir sus objetivos más amplios y retomar sus actividades militantes. El siguiente trabajo es del año 81-82, se titula Notas sobre citas, y en este texto hablará de la práctica crítica como una práctica de la cita y del acudir a la cita, y de la importancia que tiene en su trabajo el collage de citas y el entrelazamiento de arte y literatura, y también toda la cuestión del cuestionamiento de la originalidad. Dirá aquí que la citación implica una separación entre el que cita y su cita, mostrándose esta última como un vestido cuyo corte se nos invita a juzgar, y como la mediación es la esencia de la cita y su ocupación principal. La cita tiene algo de sensibilidad alienada. La escritura de la historia, nos recordará en la página 119 Martha Rosler, siempre está controlada por la clase dominante que selecciona e interpreta los acontecimientos según sus propios éxitos y que considera el triunfo de la clase como el fin último de la historia. Generalmente la cita gana fuerza crítica a través de la ironía, y sobre todo esa ironía que funciona en la sociedad contemporánea de un modo esporádico y catártico. Con la cita, igual que ocurre con la fotografía, dice en la página 122, el significado depende fundamentalmente del marco, como depende también en el caso de la ironía. Y sobre todo dirá que existe en la página 125 una crítica práctica que se ha desarrollado tanto mediante fotografías como mediante textos, muy necesaria dentro del mundo del arte. Estas prácticas están recibiendo una atención febril por parte de aquellos sectores del estamento crítico que no estaban dispuestos a dejarse llevar por la marea de la reacción, lo que está provocando un compromiso crítico con las imágenes de la cultura de masas, visuales y verbales, y con aquellas fotografías y el arte entendido como práctica. Se refiere aquí evidentemente Martha Rosler a las obras citacionales, apropiacionistas y de carácter irónico. Y ahí advertirá Martha Rosler que tanto la apropiación como el análisis están de moda en la crítica, pero debemos apreciar, dice, la diferencia entre ambos términos. Lo que aporta la apropiación al movimiento crítico depende claramente del contexto y se manifiesta generalmente a través de la ironía. Aunque las obras que reciben actualmente mayor atención tienden a hacerlo, las estrategias de la apropiación no excluyen en principio ni el análisis ni la síntesis. Replicar a las formas opresivas, tanto citándolas directamente como a través de la moda de los simulacros, puede replicar dicha oposición. Es más, este tipo de obras tiende a una crítica totalizadora o sistemática, sin tener en cuenta que implicar a todo un sistema resulta lógicamente insatisfactorio. Bueno, Martha Rosler en muchos de sus textos se ha mostrado en posiciones antagónicas con respecto a ciertas modalidades de la fotografía apropiacionista, y especialmente le dio palo, le dio caña a Shirley Levine por la forma en la que Shirley Levine explicaba sus after, ¿no? Esa dimensión del after Walker Evans o after Marcel Duchamp más adelante, en los que hablaba
de una dimensión casi psicoanalítica y de unos apegos desapasionados y de una dimensión traumática y como una especie de justificación sobreinterpretativa de una práctica que para ella, para Martha Rosler, era sencillamente una práctica de carácter oportunista y banal. En este texto también advertirá Martha Rosler que algunas de las posiciones antagónicas contra la hegemonía cultural burguesa han adoptado la dirección althuseriana de la praxis teórica, que considera revolucionaria aquella obra teórica que pone al descubierto las estructuras de la dominación capitalista en el campo de la ideología, en la famosa cuestión de la interpelación ideológica althuseriana. Y también nos señala cómo la crítica a un emergente que se nutre, por ejemplo, de la obra de Jacques Derrida, tiende a negar cualquier posibilidad de posición política unívoca, junto con una negación de la autoría que puede ayudar paradójicamente a desempolvar la percepción del artista como una figura que crea de manera pasiva y que se encuentra socialmente desconectado. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la crítica que aquí hace o el pequeño apunte de crítica que hace a la deconstrucción, aunque en realidad parece más bien que lo que está señalando Martha Rosler es los peligros de la sobreutilización de la deconstrucción en el campo de la crítica de arte y que es aquello que aquí le está preocupando. Aunque también subrayará que uno de los elementos y de los vectores más dinámicos en la crítica de arte y en las prácticas crítico-artísticas es el feminismo y sobre todo ese feminismo que tiene en cuenta la diferencia en el mundo del arte con la introducción de las cuestiones también de la raza y la clase que suelen ser habitual e impunemente excluidas. El interés, dirá Martha Rosler en la página 133, ornitológico de algunos críticos por la canción del pájaro enjaulado, concuerda con el que se aplica a las actrices y las cantantes malditas. Hemos presenciado, dirá, cómo la humillación y el truncamiento de la vida social, cuya continua vitalidad hace patente la resistencia humana en condiciones terribles que activistas y críticos sociales reconocen como pruebas de la naturaleza destructiva del capitalismo, se convertían en fuente para la experimentación artística una vez separados, eso sí, del contexto de la opresión y de la miseria. Se refiere aquí a todas esas prácticas de documentación del pauperismo, de la pobreza, del miserabilismo, convertida en piezas para gente rica y para coleccionistas sobrados de dinero que así de esa manera hacen una especie de obra mental catártica, convirtiéndose en una suerte de ONG artística, como si estuvieran ayudando a algún tipo de transformación social, cuando en realidad siguen manteniendo intactos todos sus privilegios. El siguiente texto se titula Nacida para ser vendida. Martha Rosler representa el extraño caso de Baby SM, que es la transcripción de un vídeo producido para Paper Tiger Television, en el que analiza el caso un caso célebre de gestación subrogada, en el que la madre biológica intentó quedarse con la hija, y ahí la artista Martha Rosler interpreta los papeles de varios implicados y sobre todo lo que revela, como dices, cómo se plasman los sistemas de clase y género en el cuerpo de la mujer. Y aquí lo que aparece es este guión, que realmente es un guión impresionante sobre una cuestión esta de la gestación subrogada, que sigue siendo una cuestión importante en nuestro momento. El siguiente texto es un texto del año 94, Lugar, Posición, Poder y Política, un texto también muy importante, en el que comienza señalando que aun cuando nos queda por saber cuál es el papel del arte en una sociedad que ya no reconoce la existencia de un espacio público en el que el discurso y el comportamiento público se puedan abarcar los principales problemas que afectan al bien común. Ella dirá, Martha Rosler, que es sin duda hija de los 60 y que siempre se ha estado preguntando qué tipo de compromiso y cuán comprometido puede estar uno en una dimensión de arte activista y sobre todo en relación con la cultura de masas y cuáles eran los términos del compromiso en un proceso continuo de renegociación. Si era posible una esfera cultural alternativa y cómo se podía plantear una revuelta antiinstitucional que parece que ha conducido al fracaso, aunque también es cierto que se ha producido un cambio de paradigma. Mi práctica política, dice en la página 162, se inició cuando me di cuenta de que se dejaban sin explicar aspectos del mundo que eran cruciales para comprenderlo, y en sus obras y en sus textos, como hemos visto, en las cuestiones feministas, en las cuestiones de clase
social en relación con las cuestiones raciales, en la preocupación por la gentrificación, en la preocupación también por la condición laboral y salarial de los artistas y en esa revelación del fondo económico del sistema artístico que habitualmente se deja allí como algo totalmente sublimado. Es ahí en esas dinámicas teóricas y prácticas artísticas y también ensayísticas donde Martha Rosler se ha estado batiendo el cobre desde hace muchas décadas, como es evidente a través de sus trabajos y también de estos ensayos, ¿no? Y en este ensayo pues va hablando también de cómo ella en su condición americana ha podido ver cómo ha regresado el patriotismo, la xenofobia y el racismo. Esto lo dice en un texto publicado en el año 1994, pero tristemente 25 años después, 26 años después, el patriotismo, la xenofobia y el racismo siguen presentes como elementos dramáticos y tremendos en la cultura norteamericana. Dirá en la página 183 que la trascendencia ha desaparecido y con ella las tradicionales alianzas con la religión y el Estado, dejando el arte a merced de teorías filosóficas, científicas, sociocientíficas y culturales en cambio continuo, incluyendo interpretaciones iconoclastas de la identidad de la religión, y a mediados de los 60 la autoría, la autenticidad y el subjetivismo habían perdido toda legitimidad y aún hoy siguen resultando cuestionables a pesar de las aspiraciones heroicas de los movimientos regresivos de la pintura en los años 80. En este texto hablará de la importancia que tuvo el activismo contra el SIDA por el impacto que tuvo también en todos los estratos del mundo del arte, que introdujo lo político dentro del mundo del arte más profundamente de lo que lo hiciera, por ejemplo, reconoce Martha Rosler, el activismo feminista. Al artista no le resulta nada fácil, dice en la página 183, discernir cuál pueda ser su responsabilidad con una sociedad que solo espera de él que se limite a ser un decorador o un comediante. La crítica de izquierdas, como bien advierte Martha Rosler, se ha visto complicada por los cambios ocurridos en el discurso político dominante, en concreto con la fragmentación y el rechazo del marxismo internacional como parte de la crisis de los grands récits, de los grandes discursos, que es algo que aparece ya tematizado en el texto del año 79 de Jean-François Lyotard, La condición posmoderna. El multiculturalismo, también advierte Martha Rosler, del mundo del arte se sustenta en una absorción de las políticas de la identidad y de los así llamados nuevos movimientos sociales cuyo auge deriva de la fragmentación del marxismo. En el mundo del arte la noción de identidad ha girado hasta ahora en torno a las cuestiones de raza, sexualidad y género y se ha dejado evidentemente casi siempre fuera la cuestión de la clase. El multiculturalismo acepta que el artista sea un representante real de una comunidad externa al mundo del arte, pero entonces, se pregunta Martha Rosler, ¿a quién representa el artista de crítica política? Las políticas que dan forma, dice ella, a su trabajo son aquellas de poder, conocimiento, representación, siguiendo una fórmula familiar que implican conflictos de clase y problemas de inclusión. En este sentido, es perfecto el título clase cultural, es decir, el volver a plantear cuestiones de clase en el sentido también del análisis marxista. Al parecer, el mundo del arte, dice Martha Rosler en la página 190, está dispuesto a aceptar aquellas de mis obras que abordan de un modo obvio asuntos feministas en el amplio sentido del término, pero cuando éstas se ocupan de temas locales o laborales que se encuentran más próximos a la política de clases, generalmente el mundo del arte deja de interesarse por ellos. Es decir, en cuanto que aparece esa dimensión de clase, esa dimensión marxista, esa dimensión de crítica política, parece que ya no tienen interés. El tema siempre para Martha Rosler es el encadenamiento entre el lugar y la corporalidad, esto es la relación con los discursos del poder y del conocimiento. Desde su referencial trabajo Bowery in Two Inadequate Descriptive Systems, el Bowery en dos sistemas de descripción inadecuados del año 75, hasta los trabajos más recientes, como puede ser su trabajo, en mi opinión fallido, pero también que revela esa preocupación sobre el referéndum de octubre en Cataluña por la independencia de Cataluña, que he visto recientemente expuesto en la pequeña selección de trabajos que se ha realizado de Martha Rosler en el Museo Svalbard en Palma de Mallorca. Dice Martha Rosler en la página 196, se me ha descrito con frecuencia como una opositora a la fotografía documental.
por la manera en que retrata a los sin poder para servir a los que sí lo tienen. Sin embargo, dice ella, mi crítica realmente iba dirigida al modo específico en el que algunos tipos concretos de imágenes son utilizadas por las instituciones y por fotógrafos y cineastas. La crítica a una particularidad excesiva es más fácilmente, dice, articulable cuando no se trata del tema de la identidad. Por ejemplo, Alexander Kluge describió una situación en la que él y su equipo de rodaje, dice en la página 198, pretendían rodar un desahucio de ocupas en Frankfurt. Los ocupas protestaron porque su desalojo no podía ser rodado desde fuera por alguien que no vivía ni luchaba con ellos. Alexander Kluge y su equipo contestaron que este punto de vista copia al del otro lado, al crear una esfera no pública, una relación de propiedad y exclusión, cuando lo necesario es, precisamente, desarrollar la capacidad de diseminar información fuera de dicha esfera. Solo se puede producir, advierte Kluge, una esfera pública profesionalmente si se acepta el grado de abstracción que implica el trasladar una información a otro lado de la sociedad cuando estableces líneas de comunicación. El texto, que como digo es un texto crucial, termina diciendo que dice, me veo incapaz de aplicarme la lección de qué gato aprende por acercarse al fuego, de que la primera vez se quema y la segunda ya no se acerca, y que siente que su responsabilidad es la de intentar resolver las complicaciones y obsesiones de los temas de cuerpo, lugar, política y discursos. Y cuanto más mayor se hace, dice Martha Rosler, más confía en ese impulso. He de hacerlo porque si no, tal vez no hiciera nada. En el fondo lo que está planteando constantemente, me parece, Martha Rosler, es la necesidad de una esfera pública que no tenga meramente el carácter de la esfera pública burguesa, sino que sea una esfera pública que tenga en cuenta las cuestiones de clase, de raza y de género, y que esa esfera pública tiene que ver con este debate que planteaba Alexander Kluge con los ocupas. El siguiente es un texto del año 95 sobre mujeres en Rusia, representaciones y realidades, también con toda la cuestión de los símbolos corporales, de los cuerpos simbólicos, de la cuestión también de la pornografía y la censura y la crítica y todos los debates sobre la prostitución y sobre todo cómo aparecen los códigos de representación a través de las mujeres artistas, es decir, qué planteamientos se pueden hacer desde el feminismo en relación con esa cuestión de la pornografía y de la prostitución. El siguiente se llama Mano de obra invisible, es un trabajo del 2010 que tiene que ver con entrevistas en relación al viaje, pero el viaje en el sentido de la emigración, es decir, son cuestiones sobre las experiencias del tránsito y las experiencias de la inmigración y también el dolor y todo el trauma que suponen el tratar de instalarse en otra cultura, como sería el viaje a Europa o el viaje a Turín, el viaje a Italia. El siguiente es el texto que, como dije, ya está publicado y que ya lo comenté en el libro Clase Cultural, que es el texto El modo artístico de la revolución, de la gentrificación a la ocupación. Es un texto del 2010 en el que ya está asumiendo todo lo que es el posicionamiento del movimiento Occupy. Es un texto que aparece aquí publicado en el 2010, pero que incluye también reflexiones sobre lo acontecido en ocupar Wall Street, pero también las manifestaciones de los estudiantes en Chile y en Buenos Aires en protesta por la represión policial de los movimientos estudiantiles, en los que también aparece la cuestión de los indignados de la Puerta del Sol, es decir, del movimiento de la indignación que aconteció en nuestro país, las huelgas de artistas en Oakland en el año 2011, la crítica al concepto de ciudades creativas de Richard Florida y también el análisis de los límites del liberalismo, en los que de nuevo aparece el interés que tiene Martha Rosler por los trabajos de Boltanski y Shapielo en su libro sobre la ética o digamos los planteamientos del capitalismo contemporáneo, el nuevo espíritu del capitalismo, en los que hablan de cómo el capitalismo actual se ha apropiado de las dinámicas de la crítica cultural post-68. Y el último de los textos de esta recopilación, de este libro, se titula ¿Por qué la gente es tan agradable?
y sobre todo lo que aquí analiza y me parece muy interesante es un texto que aparece fechado en 2016, es la dimensión de los trabajadores del sistema del arte como trabajadores 24/7 en el sentido de Jonathan Crary, es decir, que es un trabajo continuo y que tienen una presión que es la presión de ser agradables, es decir, de ser cordiales, es decir, de mantener una cordialidad y un optimismo constante y que esta es una pauta de la economía neoliberal. Tienes que ser agradable, tienes que manifestar constantemente tu pasión por lo que haces, tienes que mostrar que estás constantemente en el éxito. Dirá en la página 273, la llamada generación millennial ha crecido entendiendo que cada persona es responsable de crear su yo que mejor venda y evitar la trampa de la lealtad laboral, ya que a ellos ningún empleo les promete nada. He comentado hace muy poco el diccionario de la sociedad del rendimiento de Sebastian Friedrich en la editorial Catacrack y algunos de los asuntos que aparecen en este ensayo del 2016 están muy cercanos a esas posiciones de el coaching, de la organización de sí, del esfuerzo, de las dinámicas del emprendizaje, de la construcción de la carrera, de esa felicidad, de eso que se puede llamar el cruel optimismo en términos de Laurent Verlance, ¿no? Habla aquí también de esta ofensiva del encanto como parte de una economía de la experiencia, pero esta economía de la experiencia que exige autenticidad, pero que en realidad construye artificiosamente la felicidad, y para ello hablará de la galantería y de una especie de retorno de la galantería dieciochesca y decimonónica, y sobre todo de una especie de ornamentalidad constante, una dimensión cortesana, y que tiene que ver también con el ámbito de lo hipercuratorial, con esa dinámica del comisariado que ya mencionaba Fredric Jameson en su texto del Annual Review sobre la estética de la singularidad, que el comisario es quien contrata los valiosos bienes raíces de las exposiciones y cómo hay que estar en guardia y atento todo el tiempo y hay que estar siempre de buen humor o entregados a la ironía y al sarcasmo, pues en comunicaciones que son como muy directas pero también muy histerizadas, en las que constantemente hay que estar mandando emoticonos, emojis o directamente poniendo LOL y creando un efecto tranquilizador. Dirá en la página 279 que toda la economía tecnológica alardea de su identidad como un espacio contracultural post-hippie que nos resulta familiar por ser visionario y disruptivo con el mundo empresarial de siempre. No obstante, dirá desde una perspectiva más materialista, oriental, trabajo productivista y política, esta época sin duda alguna ha estado marcada, según dicen Boltanski y Shapielo en su libro El nuevo espíritu del capitalismo, ya lo he dicho muchas veces, traducido en la editorial Acal, está marcado por una ruptura radical tras el mayo del 68, centrada en un paso del capitalismo industrial a una economía basada en un capital global con libertad de movimiento y una población activa relativamente inmóvil. El mundo de la economía globalizadora es un mundo que nos obliga a lo que llaman Eva Illouz y Edgar Cabanas la happycracia, y terminará el ensayo y el libro diciendo que cuando nos quejamos de la pesadilla de que el mundo del arte está regido por el mercado y de las sendas cada vez más institucionalizadas y rígidas para conseguir el éxito, entre comillas, deberíamos recordar que a menudo participamos de él y en su búsqueda abrasadoramente alienante de la ventaja competitiva sin reflexionar acerca de la repercusión que ello tiene a todos los niveles. Ha llegado la hora de decir adiós a Mr. Simpatía. Bueno, tal vez decir adiós a Mr. Simpatía no quiere decir bonjour, señor enrabietado o enfadado permanente. Me recuerda también esta parte final del ensayo de Martha Rosler a las posiciones de Sara Metz, ¿no? Es decir, cuando Sara Metz también ataca, como lo han hecho otros teóricos actuales, esa dimensión de una estética, una ética y una política de la felicidad, esa idea de tenemos que ser constantemente positivos, o como se dice, positivistas, que ya me pone todavía más de los nervios. Bueno, esta idea de hay que ser feliz, súper feliz. Bueno, en un día como el de hoy, que tiene mucho de gris o de grisura, sin duda decir goodbye, Mr. Felicidad,
pues tal vez sea una buena decisión. En cualquier caso, hay que darle la bienvenida y el agradecimiento a la editorial Consoni por habernos ofrecido y publicado este libro de Martha Rosler, La dominación y lo cotidiano, ensayos y guiones, porque tenemos aquí una cantidad enorme y brillantísima de material artístico y teórico, es decir, teórico-práctico al mismo tiempo, es decir, un material de una enorme densidad y de una gran radicalidad crítica que nos permite pensar y comprender el conocimiento, el poder, el cuerpo y la ciudad, que nos permite comprender el sistema en el que nos encontramos y tal vez buscar dinámicas político-críticas que nos permitan diseñar un mundo mejor. Por tanto, un libro altamente recomendable.